Buenas tardes. Este tutorial va dedicado al estudio térmico y al cálculo de aislamiento de un pequeño proyecto que he diseñado y la finalidad de este tutorial es para el repaso y me lo han pedido unos alumnos del ciclo de grado superior de segundo de proyectos de edificación. Este proyecto es muy pequeño y es ideal para trabajarlo en Tipecad estudiantes debido a que tiene muy poca superficie construida y lo he diseñado inspirándome en la unidad mínima habitacional de Le Corbusier, por eso lo he llamado Cabañón. El proyecto consta de una planta baja que está sobreelevada debido a que tiene un forjado sanitario anti-humedad y tenemos un salón con un comedor, un baño y una pequeña cocina. A través de una escalera de barco se puede acceder a un altillo donde se encuentra un dormitorio doble que tiene comunicación directa con el salón. Podemos ver la orientación, que es muy importante a la hora de hacer el estudio térmico. Y tenemos también esta sección donde se puede ver el forjado antihumedad, el altillo y la cubierta con doble pendiente. Podemos ver también aquí los alzados y que tenemos también la información de las instalaciones. Entonces, en primer lugar tendríamos que abrir Tipecad-MEP, vamos a archivo nuevo, vamos a ponerle un nombre, Tipe Cabañón Tutorial, y la descripción va a ser la misma, control C, control V, aceptar. En primer lugar, vemos que tenemos que seleccionar la normativa aplicable, que es la española. Damos a aceptar y nos aparece la nueva obra si queremos introducir plantillas, es decir, si vamos a construir desde cero este edificio, ya que tenemos que levantarlo en 3D, en primer lugar, para hacer todo el cálculo, o si tenemos ya un levantamiento 3D realizado en un programa BIM, Build Information Modeling, como Revit o como Allplan, y sería la forma más rápida, ya que si tenemos en 3D el levantamiento del edificio, lo único que tendríamos que hacer luego sería ajustar un poco las características constructivas de cada uno de esos muros, cerramientos, forjados, etcétera, y a partir de ahí hacer el cálculo y del aislamiento. Vale, nosotros lo vamos a hacer a partir de plantillas dibujadas en AutoCAD y es muy importante que esas plantillas se encuentren en diferentes archivos y además que las coordenadas coincidan unas con otras. Por ejemplo, la planta baja tiene que estar en un archivo y la planta altillo tiene que estar en otra, pero el pilar de la planta baja tiene que coincidir exactamente en coordenadas con la de altillo para que coincidan. Si no coinciden, sería muy difícil de trabajarlo y sería un gran error. Entonces comenzamos con la obra vacía, le damos a aceptar y en primer lugar nos pide qué tipo de edificio. Tenemos una vivienda unifamiliar, como hemos visto. Siguiente, vamos a realizar solamente el estudio térmico. Siguiente, los datos que me pide del edificio es para generar la memoria descriptiva y constructiva del mismo. No haría falta rellenarlos, pero si queremos esas memorias, si es interesante, solamente voy a poner el nombre y la situación, que es Santander. Le doy a siguiente y en vez de elegir la Comunidad de Cantabria, ya que este edificio se encuentra en Santander, voy a elegir los precios del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. Le doy a siguiente y elijo la ciudad que ya me sale por defecto porque es la capital de la comunidad. Siguiente. El generador de precios se basa en superficie construida. Si yo pongo la superficie construida del Cabañón, serán unos precios más fiables. Como solamente voy a hacer el estudio térmico, voy a dejar este paso y voy a darle a siguiente. No me va a influir en el estudio de aislamiento.
Hemos visto que esta vivienda unifamiliar tiene un dormitorio doble en el altillo, tenemos 0 dormitorios sencillos, tenemos un baño y aseos no tenemos ninguno. Bien, le damos siguiente y aparece esta pantalla que es una de las más importantes en el estudio térmico o en el inicio del estudio de todas las instalaciones en CIPE, porque aquí tenemos que definir las alturas de las plantas, como aparecen en este esquema. Entonces, CIPE habla de grupos, no de plantas. ¿Por qué? Porque un grupo puede contener varias plantas, puede tener, por ejemplo, el edificio 20 plantas iguales y entonces no tendríamos que crear cada una de esas plantas repetitivas, sino tendríamos que crear un grupo de esas 20 plantas que aquí aparecería como un grupo único y entonces cuando construimos los forjados, elementos constructivos, etcétera, de ese grupo se va repitiendo en las demás plantas, ¿de acuerdo? Bien, por eso hablamos de grupo y no de plantas. Luego, en segundo lugar, nuestro edificio tiene un forjado sanitario y por lo tanto tiene una cámara. A mí me gusta trabajar como si esta cámara fuera una planta más, ¿vale? Podríamos poner la planta baja sin crear este grupo como planta de cámara y luego añadir un forjado sanitario sin ningún problema, ¿vale? Pero a mí me interesa o me gusta trabajar como si este espacio de aquí fuera una planta o un grupo más. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a modificar la planta baja con este icono que es un lápiz y voy a poner cámara sanitaria y le voy a dar una altura. Bien, hay que tener en cuenta que CIPE considera las alturas de los grupos o de las plantas desde la superficie superior del forjado hasta la siguiente superficie superior del otro forjado. En este caso, en la cámara sanitaria, es desde el terreno hasta la superficie superior del forjado antihumedad. En este caso, como podemos ver, es 0,4 de cámara más 30 centímetros que tiene el forjado. Por lo tanto, sería 0,4 más 0,3, 0,7. Me voy a la altura de planta y le pongo 0,7. El desnivel sobre la rasante se refiere, por ejemplo, a que una losa de cimentación o una solera sobresale, por ejemplo, 10 centímetros sobre la rasante del terreno o la rasante de la acera acabada. Entonces, no es nuestro caso porque nosotros tenemos una cámara sanitaria, pero si nosotros tenemos esa losa de cimentación y sobresale esos 10 centímetros, tendríamos que poner del nivel sobre la rasante 0,1, ¿vale? Como no es nuestro caso, pues vamos a darle a aceptar y ya tenemos la cámara sanitaria y luego la cubierta. Entonces, ahora tenemos que añadir la planta baja. Podemos añadirlo mediante este más. Insertamos un nuevo grupo encima de la cámara sanitaria o nos vamos a este icono que dice crear grupos por encima de la rasante. Si queremos crear un sótano tendremos que ir al otro icono. Entonces le voy a dar a este más y entonces me pregunto aquí el número de plantas del grupo. Si tuviéramos 20 plantas iguales de una planta baja, pues pondríamos aquí 20. Como solamente tenemos una planta baja, pues vamos a poner una. Y la altura de esta planta, que hemos dicho antes que va sobre la superficie superior de este forjado a la superficie superior del forjado del altillo, pues como eran 30 centímetros, aquí aparece 0,4 porque va incluido ya el pavimento, pues sería 2,6 más 0,1 que es 2,7 más otros 30 centímetros de forjado, es decir, 3 metros de altura. Y tenemos que ponerle una referencia, en este caso planta baja. Vamos a aceptar y ahora tenemos que crear el altillo. Ahora me voy a darle a este icono, aunque es lo mismo, tenemos solamente un altillo. Si hubiera varios iguales pondría aquí el número repetitivo de plantas y la altura mirando
la documentación es también la altura, la más alta, porque siempre hay que coger la más alta, esto es muy importante, es de 3 metros. Le voy a poner una altura o una referencia de Altillo. Esto que acabo de decir es muy importante, de que siempre se coge esta altura máxima de la cubierta, no se coge esta ni esta intermedia, siempre se coge la altura máxima. Porque cuando vayamos a dibujar la cubierta, vamos a dibujar dos faldones, porque tienen distinta pendiente, y se van a dibujar de forma horizontal, siempre desde el punto alto. Y luego vamos a tener que bajar esos puntos de la cubierta, dándole cotas negativas respecto a este nivel. En el primer caso, 0,7. Si por ejemplo tenemos el caso de un edificio que tiene una cubierta de teja tradicional, que se construye sobre un forjado horizontal mediante tabiquillos palmeros, mi forma de proceder sería la siguiente. Yo crearía un grupo que llamaría cámara de cubierta y le pondría la altura de la cumbrera más alta. Y luego tendría que ir diseñando cada uno de los faldones en horizontal y luego tendría que ir bajando el desnivel de cada uno de los puntos a su cota correspondiente. Para ello tendremos que tenerlo muy bien resuelto en AutoCAD y tener la plantilla correspondiente. Vale, nos volvemos al tipe y ya tenemos todas las alturas definidas, le damos a siguiente. Ahora nos pide qué tipo de documentación o qué tipo de normativa queremos calcular. Vale, pues yo recomiendo que en principio calculemos la limitación de demanda energética, la del Código Técnico del 2006 y la del 2013. Y vamos a dejar, una vez que ya nos cumpla este edificio con la limitación de demanda, vamos a ver qué hacemos para que nos cumpla la limitación de consumo energético. Entonces, desactivo en primer lugar el HE0, esto es recomendable, y activo el CTE DBH1 del 2006 y me pregunta que si quiero comprobar condensaciones en particiones interiores en contacto con espacios no habitables. Esto es muy interesante, se refiere a que si tengo un recinto no habitable junto con un recinto habitable, tengo que poner una partición que la separa con aislamiento térmico. Y además esa partición interior forma parte de la envolvente térmica. Esa partición puede tener condensaciones intersticiales, es decir, que la condensación del vapor de agua se cree dentro del elemento constructivo, lo cual es bastante peligroso porque el aislamiento se empapa y no serviría. O podríamos tener condensaciones superficiales, que es el efecto típico de una condensación en una ventana. Esa condensación se daría en la superficie de ese tabique en contacto con el recinto habitable. Vale, pues para solucionar las condensaciones superficiales se puede hacer directamente aumentando el aislamiento, pero las condensaciones intersticiales se solucionan colocando una barrera de vapor. Y por mucho que aumentes ese aislamiento, nunca vas a poder conseguir que no haya condensaciones intersticiales. Esto es uno de los fallos más comunes, que la gente intenta ampliar ese aislamiento para que le quite el error de las condensaciones intersticiales y nunca lo quita. ¿Por qué? Porque necesitas una barrera de vapor. Es decir, condensaciones intersticiales equivalente a barrera de vapor como solución. Entonces le doy a aceptar y ahora voy a ver, voy a editar, voy a darle este lápiz, voy a editar a ver lo que estoy calculando con el H1 2013. Me parece bien que utilice el perfil de uso residencial de Líder y Calener. Y esto es muy importante debido a que con esta normativa ya es prácticamente obligatorio en esta zona climática de invierno que es C, es entender, colocar un recuperador de calor. Si no colocas un recuperador de calor van a salir unos aislamientos
muy excesivos, enormes. Entonces está hecho ya la norma para que coloques obligatoriamente una ventilación mecánica en viviendas y con un recuperador de calor. He visto en algunos catálogos que se pueden conseguir hasta 85% de recuperación de calor. Voy a poner un recuperador de calor del 80%. Vale. Y posteriormente nos dice cuántas renovaciones de aire a la hora vamos a tener. Entonces, si tenemos calculado en la ficha de salubridad de CIPE, pues deberíamos coger esos datos de esa ficha, de esos cálculos que ha hecho el programa. Si nosotros lo hemos hecho a mano, podemos elegir los valores introducidos por el usuario y darle a más e introducirlos. Y podemos utilizar los que vienen por defecto de la norma, que son 0,63 renovaciones hora en un espacio residencial como es este. Entonces le damos a aceptar. Luego nos pide, además, bueno, de los datos de emplazamiento que ya salen por defecto debido a que hemos dicho que este edificio se encuentra en Santander, y luego nos pide los tipos del terreno. El tipo del terreno tiene una conductividad térmica. En este caso no nos va a afectar porque tenemos un forjado sanitario y no está en contacto con el terreno, pero si tenemos por ejemplo una solera sí sería importante tener el tipo de terreno. Tenemos una arcilla semidura, vemos que la conductividad es menor que la arena, por lo tanto sería más favorable, y tenemos una protección media del viento. Le damos al siguiente. El análisis de puentes térmicos lo vamos a realizar mediante el catálogo del código técnico, le damos a terminar y ahora nos está preguntando si queremos introducir las plantillas para cada grupo o planta. Le decimos que sí y hay que buscar esas plantillas dándole a más, que es añadir plantillas. Entonces yo lo tengo en el escritorio, en Cabañón, tengo 4 plantillas, selecciono las 4, le doy a abrir y ya tengo esas 4 plantillas de diferentes plantas de este edificio. Puedo gestionar las capas de cada uno de estos archivos, cambiar, por ejemplo, el color, el grosor, etcétera. Esto hay que hacerlo en AutoCAD, aquí no se suele hacer. Y luego volveremos a este icono de actualizar fichero, que es muy importante. Si le doy a aceptar, veo que me aparecen aquí todas las plantillas, y una cosa interesante es que si trabajamos en AutoCAD con fondo negro, a lo mejor utilizamos algunos colores muy blanquecinos, amarillos, etcétera, que funcionan muy bien con este fondo negro, pero cuando nos venimos a CIPE, pues no se ven bien porque trabajamos con el fondo gris. Entonces es interesante poner en tenue todas las plantillas y lo que hace es que esos colores que son más blanquecinos se convierten en más oscuros. Una vez que tengamos ya todas estas plantillas cargadas, tenemos que asociar cada planta o grupo que he definido su altura con una plantilla. Entonces nos vamos a este icono que es muy importante, que es vista de los grupos, que es el icono con este tip verde. Y tengo que decirle que el grupo de cubierta corresponde con la plantilla de cubierta, que el altillo corresponde con la plantilla de alza, que la planta baja corresponde con la plantilla de Cabañón CIPE baja, que la cámara sanitaria corresponde con la plantilla de cámara sanitaria. Le doy a aceptar, le doy a aceptar y ahora debería comprobar que para cada planta corresponde a la plantilla adecuada. Por ejemplo, la cámara sanitaria sí corresponde con esta plantilla. Subo otro nivel, la planta baja corresponde con la planta baja, perfectamente, o sea, la plantilla del altillo corresponde con el altillo, perfectamente. Subo y tengo la cubierta que corresponde con la cubierta. Estoy utilizando estas flechitas para subir y bajar grupos que he creado anteriormente, y si quiero ir a uno directamente puedo utilizar este icono del medio e irme
directamente a la cámara sanitaria, a la planta baja, cubierta. Aceptar o darle a estas flechitas y ir bajando grupo a grupo. Bueno, si nos fijamos, tenemos la orientación norte en esta dirección y la orientación norte se encontraba en esta otra. Entonces hay que cambiarla en primer lugar. Tenemos aquí la orientación, el icono de orientación, y tendríamos que coger un punto, ¿vale? Y decirle hacia dónde está el norte. Puedo utilizar el orto o control O, que es lo mismo, y decirle que el norte se encuentra en esta dirección. Y ya me aparece la orientación correcta, el norte hacia la derecha. Observando las plantillas, si vemos que alguna de las plantillas tiene algún error y hay que modificarla, nos vamos a AutoCAD, modificamos esa plantilla, la guardamos y cuando volvemos a Zipe vemos que ese error sigue estando ahí y que no ha actualizado la plantilla. Entonces, ¿cómo podemos actualizarla? Nos tenemos que ir a este icono de XFDWG, editar plantillas, y en esta pantalla que aparece, que la hemos visto anteriormente, nos aparece de nuevo el mismo icono de XFDWG y entramos en esta pantalla donde nos aparece cada uno de los archivos que corresponden con cada una de las plantillas de las plantas. Tenemos el icono actualizar fichero, seleccionamos el fichero que hemos modificado en AutoCAD y le damos a actualizar fichero. Si hemos modificado el cabañón alta, le damos a actualizar fichero, sí, aceptar, aceptar y ya lo tenemos. Si sigues ahí, corre. Si sigues ahí, corre. Si sigues ahí, corre. Porque van a por ti, 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 sigues ahí. Bueno, no corráis y no os vayáis porque continuamos con este tutorial. Después de este interludio musical vamos a continuar con la construcción en 3D de los elementos constructivos del cabañón. Recomiendo comenzar con los forjados y cubiertas y luego hacer los cerramientos exteriores y las particiones interiores. Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo que se dibuja en esta vista de cámara sanitaria es siempre el suelo. O sea, no dibujamos los techos, sino dibujamos el suelo de esta vista. Como esta vista corresponde a cámara sanitaria, no tenemos que dibujar ningún suelo. Tenemos que dibujar el primer forjado sanitario que se encuentra en la vista de planta baja. Entonces, vamos a crear primero un forjado. Este forjado sanitario debería tener aislamiento térmico, ya que forma parte de la envolvente térmica. Si vemos en la sección, este forjado sanitario formaría parte de la envolvente térmica. Esta parte de aquí que sobresale no, porque está en contacto con el aire exterior por los dos sitios. Así que vamos a dibujar este forjado con aislamiento. Primero hay que definir el forjado. Entonces nos vamos a este icono de forjados o elementos constructivos forjados. A mí me gusta irme al icono. Vale, ya me aparece así, pero si lo habéis instalado por primera vez, el programa aparece el menú de esta forma. Y así no se sabe bien a qué corresponde cada uno de estos iconos. Si yo le doy a este cuadradito, maximiza el menú. Y si pongo la chincheta hacia abajo, quiere decir que está anclado el menú a esta pantalla. Si yo abro otro menú, por ejemplo el de cerramientos, no desaparece este menú de forjados. Este, por ejemplo, de muros y particiones, tengo la chincheta hacia la izquierda. Si yo abro otro menú, por ejemplo de huecos, desaparece el otro automáticamente. En cambio, el de forjados no desaparece debido a que tiene la chincheta hacia abajo. Entonces, primero vamos a definir este forjado
sanitario, me voy a forjado entre pisos porque he puesto una planta como cámara y encima la planta baja, por lo tanto es un forjado entre pisos. Bueno, pulso aquí para introducirlo y me voy siempre al catálogo. El catálogo accedo a él, el de Zipe, mediante este icono. Ahora veremos que los forjados con aislamiento lo tenemos que hacer con el otro icono, con el más. Pero bueno, vamos a hacerlo como habitualmente se hace. Primero te vas al catálogo y si no tienes lo que tú quieres, tienes que crearlo desde el principio. Entonces tenemos un forjado unidireccional, efectivamente es un forjado unidireccional lo que vamos a colocar en el forjado sanitario y me aparece todas estas opciones. La altura es hasta 3 metros. Voy a colocar una vigueta pretensada, autorresistente, que son las que se colocan en los forjados sanitarios, porque tienen que resistir su propio peso cuando se colocan, debido a que no se va a colocar un encofrado debajo. Vale, la bovedilla creo que venía en el enunciado que era cerámica y el forjado era de 30 centímetros. 26 de bovedilla más 4 de capa de compresión. No existe molde en la cornisa, ya que no tiene ningún tipo de moldura. Las vigas son planas. Y aquí aparecen otras fichas como armadura, B500S. Acordaros que si estamos en una zona sísmica, como por ejemplo Granada, tenemos que colocar SD, que es acero de alta ductilidad. La malla electrosoldada, vamos a poner una de diámetro 8 y una cuadrícula de 20 por 20. El hormigón vamos a colocarlo o el vertido por bomba y dejamos esta clase de exposición, esta resistencia, etc. Esto no me influye a la hora de calcular la transmitancia de ese forjado, ¿vale? Esto es simplemente a efectos de presupuesto y de medición. Vamos a aceptar, pero yo quería un forjado con aislamiento, entonces tengo que editarlo. Me voy al lápiz, siempre el lápiz significa editar. Me voy de nuevo al lápiz, lo edito y veo que no tengo ninguna opción para colocar aislamiento. Por lo tanto, este forjado me va a servir solamente para el altillo, pero para el forjado antihumedad no. Tampoco para el altillo. Decía que tampoco nos sirve este forjado para el altillo, porque el altillo no vamos a poner viguetas autorresistentes. Ponemos viguetas semiresistentes, o sea, una semivigueta armada, porque si se va a colocar encofrado. Entonces ya lo edito, le doy a aceptar, aceptar, aceptar y ya tengo el forjado preparado para el altillo. Siempre me va a aparecer el dibujo de la vigueta autorresistente, ponga el tipo que ponga de vigueta. Si nos fijamos, Zipe calcula dos tipos de transmitancia térmica, una de refrigeración y otra de calefacción. En la normativa solamente aparece un tipo de transmitancia y se mide en el sistema internacional como vatios partido metro cuadrado Kelvin. Si tenéis instalado el Zipe por defecto, aparecerá otro tipo de unidad que es kilocalorías partido hora metro cuadrado grado centígrado. ¿Cómo podemos modificarlo? Para que haga el cálculo en el sistema internacional. Pues muy sencillo, le damos a aceptar, nos vamos a este icono del globo, unidades y aparecerá el sistema MKS. Entonces tendríamos que cambiarlo al sistema internacional y la energía se mide en julios. Entonces al colocar julios nos va a aparecer la potencia en vatios. Le damos a aceptar y ahora vamos a crear el forjado sanitario con aislamiento. Hemos visto que dando a este icono creamos los distintos forjados. Aquí aparecen dos iconos, un lápiz, el de arriba y otro abajo. El de arriba es para editar este tipo y el de abajo es para editar la lista de los diferentes forjados que nos aparecerían aquí si tenemos varios.
Entonces, como queremos crear uno nuevo, le damos a editar lista, que es el segundo icono, y voy a darle al más, ya que en el catálogo no aparece el forjado con aislamiento. Le doy al más y nos aparece esta pantalla que tiene tres partes. Esta parte de aquí, que son las capas superiores al elemento resistente, que es el forjado. Otra intermedia, que es elemento resistente, es decir, el forjado en sí. Y abajo otra parte dedicada a las capas inferiores al elemento resistente, es decir, al forjado. Entonces vamos a colocar un aislamiento encima de el forjado del elemento resistente. El elemento resistente es un forjado unidireccional con una bovedilla cerámica con un canto total de 30 centímetros, una capa de compresión de 4 centímetros. Y ahora vamos a colocar el aislamiento arriba. Pero antes de eso tendremos que poner un nombre. Forjado con aislante. Le doy a copiar, control C, control V, la misma descripción. Y ahora para incorporar un nuevo material le doy al más y me aparece esta pantalla con un icono que viene de la biblioteca del Hulk. Hulk significa herramienta unificada de Líder y Kalender. Primeramente tenéis que instalar la herramienta unificada Líder y Kalender en el ordenador para tener este catálogo disponible. Si no, no aparece. Entonces, eso es lo primero. Ir a Google, buscar Hulk, herramienta unificada Líder Kalender, instalarlo. Y una vez que lo tengamos instalado, ya podemos acceder a estos materiales. ¿Vale? Le damos al icono y me aparece en un principio las familias de materiales. Yo quiero un aislante, lo dejo la familia de aislantes y ahora voy a colocar un aislante que es un poliestireno extrusionado con hidrofluorocarbonos, el mejor que haya, el XPS. Aquí aparece, atención, como expandido, pero el expandido en realidad es poliestireno expandido, el EPS. El XPS es poliestireno extrusionado o extruido. Yo voy a coger este que tiene un lambda de 0,025 vatios metro Kelvin. El lambda significa conductividad térmica. Cuanto menor sea la conductividad térmica, más aislante es el material. Este es el mejor que tenemos de los extruidos. Voy a coger el de 0,025 vatios metro Kelvin. Y voy a ponerle un espesor de 2 centímetros. Si no me cumple, tendré que ir aumentando ese aislamiento. Le doy a aceptar, me aparece un color y una trama que corresponde con el aislamiento, me parece bien. Podría modificarlo, si doy a color, puedo cambiar el color, si le doy a trama, puedo cambiar la trama, pero me aparece por defecto en la familia de aislantes este color y esta trama y está bien. Bien, le damos a aceptar y ya tenemos dos forjados, tipo 1 forjado unidireccional, tipo 2 forjado con aislante. Seleccionamos el forjado con aislante y una cosa bastante importante es que si tenemos forjados del mismo tipo, pero unos están en contacto con la intemperie y otros no, tendremos que dibujarlos aparte. A unos tendremos que decirle que el paramento inferior está expuesto a la intemperie y a los otros no. Entonces habría que dibujar esos forjados de forma independiente. Le damos a aceptar y ahora quiero dibujar ese forjado y veo que necesito coger este punto. Este punto pertenece a la plantilla, por lo tanto tenemos que activar las capturas de plantillas. Las capturas de plantillas de AutoCAD se encuentran en este imán, este icono que es un imán. Y podéis también activarlas mediante el F3, igual que las referencias a objetos en AutoCAD. Si yo activo la captura de plantillas, tengo por defecto el extremo, la intersección, un punto medio, lo voy a quitar. No me gusta tampoco tener el cercano, que da problemas. Voy a dejar también la perpendicular, o voy a activarla, y le doy a aceptar. Ahora puedo capturar ese punto que forma parte de la plantilla de AutoCAD, ¿vale? Y me aparece esa captura de color marrón. Punto,
este punto y botón derecho. Ya tenemos dibujado el forjado. Vale, si lo he hecho un poco rápido, le doy a borrar, elementos constructivos, borrar es este icono. Selecciono el forjado en el borde para borrar, le doy al clic con el izquierdo y botón derecho para eliminarlo. Entonces voy a crear de nuevo el forjado entre pisos. Tengo seleccionado ya el forjado con aislante, lo voy a aceptar. Fijo, está aquí, 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 y me sale sombreado, entonces no tengo que volver al último punto. Fijaos que si me voy al último punto ya me aparece esa captura amarilla. ¿Por qué? Porque ya hay un elemento constructivo dibujado que es el forjado. Y entonces si esa captura sale amarilla es porque está cogiendo las capturas de elementos constructivos que hemos dibujado previamente. Ahora voy a dibujar el forjado del altillo. Subo una planta con la flechita, me aparece de nuevo la opción de forjado por si quiero dibujarlo. Pues cojo el forjado unidireccional que no tiene aislamiento, le doy a aceptar y veo que me aparece, además de la plantilla, una línea discontinua que corresponde con el forjado que he dibujado anteriormente y que está debajo de la planta baja. ¿Y por qué aparece? Porque en este menú de capas tengo activada la planta inferior. Si yo desactivo la planta inferior, solamente me aparece la plantilla. Es muy interesante tener siempre la planta inferior activada para que me coincidan exactamente los puntos de los elementos constructivos que he dibujado abajo. Entonces, ahora al dibujar el forjado me aparece una captura amarilla. Me está cogiendo una captura del extremo, pero del elemento constructivo que he dibujado anteriormente, por eso sale amarilla. Si quito la planta inferior, tendría una captura marrón porque es la captura de esta plantilla. Dejo la capa activa de planta inferior y dibujo estos puntos y el forjado llega hasta aquí, pero aquí no tengo ninguna referencia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tenía la perpendicular, pero si yo me muevo sin hacer clic a esta línea, no me coge la perpendicular. ¿Por qué? Porque siempre prevalece la intersección y el extremo a la perpendicular. Entonces, tendría que desactivar el extremo y la perpendicular, perdón, el extremo y la intersección para que me aparezca la perpendicular. Entonces me voy al imán, captura de plantillas, quito extremo, quito intersección y me va a aparecer la perpendicular. Si yo me voy a esta línea, me aparece esa perpendicular. Si le doy al clic izquierdo, ya tengo ese punto y ahora sí me coge la captura del elemento constructivo que tenía debajo, que es esa perpendicular. Botón derecho. A efectos térmicos este hueco no serviría para nada, pero ya que tengo esa opción, voy a utilizar huecos en forjado y voy a coger este punto. Claro, como no tengo el extremo activado, pues no puedo hacerlo. Tengo que darle a capturas de plantillas, cojo el extremo, aceptar, tengo este punto, esta es la viga, por lo tanto el hueco llega hasta aquí, aquí, botón derecho. Si hago zoom, ya se ve que este rayado es del forjado y aquí hay un hueco. Si quiero verlo en 3D, puedo darle a esta flechita y me aparece ese hueco en el forjado. Puedo darle a obra, vista 3D, todas las plantas, estudio térmico, aceptar y me aparecen los dos forjados. E incluso podría poner el terreno, si le doy a este ojo y a este cubo, puedo poner o activar el suelo, incluso con materiales, y ya veo que está sobre elevado. Cierro. Ahora voy a dibujar la cubierta. Subo una planta a la cubierta
Y ahora tengo que dibujar un tejado. Si quiero dibujar forjados inclinados, tengo que darle a la opción tejado. Si quiero cubiertas horizontales, tendría que darle a azotea, ¿vale? Pues en este caso vamos a crear el tejado. El tejado está compuesto por un forjado inclinado, por lo tanto lo dejo activado el forjado. Podría desactivarlo. Y luego un revestimiento exterior. Ahora voy a crear el revestimiento exterior de la cubierta. Pulso aquí y tengo que darle al más para incorporar cada una de las capas. Le tengo que poner un nombre, una referencia. Cubierta. Control C, Control V. Y voy a ir añadiendo capas. Hay que dibujar siempre las capas desde el exterior hacia el interior. Si se hace al contrario, se verá en el dibujo que está incorrecto y podríamos modificarlo con las flechitas hacia arriba y hacia abajo, moviendo las diferentes capas. Si le damos a más, pues vamos al catálogo de Hulk. Y en primer lugar, según la documentación técnica, tenemos, como hay que empezar desde el exterior, la plaqueta cerámica de 4 milímetros de espesor. Vamos a la familia de materiales de cerámicos. Cogemos la plaqueta cerámica y le ponemos 0,4 centímetros. Esta trama es de mortero, vamos a cambiarla. Ponemos roja, más bien marrón, y una trama de este tipo. Vamos a aceptar. Ahora vamos a colocar un mortero de cemento M5 de 2 centímetros, 1300 kilos metro cúbico de densidad. Vamos a más, vamos al catálogo, vamos a la familia de morteros. Cogemos un mortero entre 1250 y 1450 kilos metro cúbico, 2 centímetros de espesor. Esta trama y el color es correcta. Pues pasamos a la siguiente capa, que es un aislante térmico PUR. Lo que veo que el aislamiento se encuentra por encima del impermeabilizante, lo que quiere decir que estamos creando una cubierta invertida. Si estamos creando una cubierta invertida, no podemos colocar aislamiento de poliuretano proyectado, porque tiene el poro abierto y por lo tanto no funcionaría bien. Tendríamos que poner XPS, poliestireno extrusionado. Primero voy a dibujar una cubierta convencional. Voy a probar con una cubierta convencional, ¿vale? O sea, con el impermeabilizante por encima del aislamiento térmico. Y si me salen condensaciones intersticiales, pues la convierto en invertida. Ya que una cubierta invertida funciona también el impermeabilizante como barrera de vapor. Entonces voy a colocar primero un impermeabilizante de betún puro, ¿no? Voy a poner una lámina asfáltica de 4 milímetros. Más la familia bituminosos. Bueno, voy a poner una lámina de betún de 0,4 centímetros. Y ahora voy a colocar el aislamiento poliuretano. Voy a poner el bueno, que es la plancha con HFC. Voy a poner 2 centímetros y luego, si no cumple, voy aumentando el espesor. Y ahora otra capa de mortero de 1,5 centímetros, 1200 kilos metro cúbico. Familia de morteros.
Esta es la densidad, 1200 y 1,5 centímetros de espesor. Le damos a aceptar, aceptar y vemos el detalle. Es una cubierta convencional. El detalle constructivo es como una cubierta plana, pero en realidad es una cubierta inclinada. Una vez que lo tengamos, le damos a aceptar y ya podemos dibujar. Al dibujarlo, el faldón nos va a salir horizontal, desde el punto más alto que hemos colocado en la cubierta. Nos va a salir un faldón horizontal. Entonces vamos a tener que bajar una serie de puntos hasta este nivel, a menos 0,7 metros. Y luego, cuando hagamos la siguiente, nos va a salir también a esta altura y vamos a tener que bajar estos puntos a menos 0,7 y estos puntos a menos 2,8 metros. Vamos a dibujar el primer faldón. Esta es una captura de plantilla, por lo tanto le tengo que dar a F3. Voy a quitar el cercano porque siempre da problemas. Y ya me aparece esta captura. Aquí, botón derecho. Si le damos a obra vista 3D, todas las plantas, estudio térmico, vemos lo que os decía, que dibuja el faldón horizontal. Ahora tenemos que bajar estos puntos a menos 0,7. Y se realiza mediante la función introducir desniveles en tejados. Selecciono este punto, desnivel introducido menos 0,7. Toco este punto, desnivel introducido menos 0,7. Ya me sale definido con esta flecha o la pendiente va hacia abajo. Vale, pero un plano realmente se define por 3 puntos. A mí me gusta definirlo también con otro punto. Este, por ejemplo, el nivel introducido, 0. Ya estaría totalmente definido este faldón, este plano. Y ahora hay que dibujar el siguiente. Me voy a tejado, le doy a aceptar y dibujo este faldón que se encontrará en horizontal, como podemos ver en la vista 3D si le damos a la flechita en esta forma. Entonces tengo que bajar estos puntos a menos 0,7, le doy a introducir desniveles en forjados. Y fijaos, si yo me muevo desde la parte derecha hacia la izquierda, me debería coger y se pone de color cian este faldón, el de la derecha. Si yo me muevo con el cursor desde la parte izquierda hacia este punto, debería cogerme el faldón de la izquierda, pero me está cogiendo el de la derecha. Después de mucho quebradero de cabeza, si esto no funciona, que es lo que me está pasando a mí, la solución es cerrar el programa y volverlo a abrir. Y seguro que funciona. Si yo cierro, lo voy a guardar. Y ahora entro de nuevo en el MEP. Aquí estamos. Entonces, el introducir desniveles en tejados. Si yo me muevo desde la izquierda hasta la derecha, a este punto, efectivamente ahora ya sí me coge el faldón de la izquierda. Si me muevo desde la derecha hacia la izquierda, me coge el vértice del faldón de la derecha. Como quiero modificar el de la izquierda, me muevo desde aquí hacia la derecha y ya puedo introducir un desnivel de menos 0,7. Aceptar. Ahora, si me muevo de aquí hacia la derecha, me coge el faldón de la izquierda, por eso se pone en cian el borde, menos 0,7. Aceptar. Fijaos cómo tengo ahora los faldones. Ahora tengo que bajar estos puntos a 2,1 más 0,7 menos 2,8. Introducir desniveles. Menos 2,8. Aceptar.
menos 2,8, aceptar. Le doy a guardar, obra vista 3D, aceptar, y ya tengo la cubierta totalmente definida. En este caso tenemos una cubierta inclinada con dos faldones. Si queremos dibujar una cubierta que tiene un forjado horizontal y sobre ese forjado se construye el tejado con tabiques palomeros, entonces en un principio tendríamos que crear un grupo que se llame cámara de cubierta. Entonces entre la planta alta y la cámara de cubierta tenemos que dibujar un forjado entre pisos con aislamiento térmico, porque forma parte de la envolvente térmica. Y luego tendríamos que dibujar en la cumbrera, ya que ese grupo de cámara de cubierta tendría la altura de la cumbrera más alta, dibujaríamos un tejado, pero sin activar el forjado, solamente el revestimiento superior, formado por el tablero machimbrado, el mortero, etcétera, etcétera, con la teja. Y dibujaríamos faldones horizontales a nivel de la cubierta, y luego tendríamos que ir bajando los diferentes extremos de esos faldones hasta el forjado horizontal inferior. Así se realizaría. Vale, pues entonces ahora vamos a ir a la planta de cámara sanitaria y vamos a cerrarla. Como no sé lo que hay por encima, tengo que activar la planta superior. Y veo que la planta superior llega hasta aquí. Vale, pues entonces ahora voy a cerrar con la opción de muros y particiones, maximizo, anclo con la chincheta. Y como este muro no forma parte de la envolvente térmica, ya que esto es una cámara sanitaria que es un recinto no habitable, voy a poner un ladrillo, un tabique de ladrillo sin aislamiento. Si le doy a cerramiento, salen fachadas. En fachadas, si busco en el catálogo del CIPE, con este icono, no me va a aparecer ninguna fachada sin aislamiento, evidentemente. Todas tienen aislamiento. Entonces me puedo ir a medianerías, y en medianerías, si busco en el catálogo, si me aparece alguna sin aislamiento, y esta es la que me interesa. Le doy a aceptar, no voy a editarla, aceptar, y voy a dibujarla desde aquí. Veis que me dibuja por el eje. Tengo estas tres opciones, y entonces si dibujo con esta opción me sale hacia el exterior, y con esta opción hacia el interior. Este dibujo es una captura de plantillas. Le doy al F3, voy a quitar el cercano que siempre da problemas, aquí y hasta aquí. Aquí me aparece una línea discontinua porque no dibujé forjado por encima. Como este forjado no forma parte de la envolvente térmica, puedo poner un forjado normal. Entonces me voy a forjados de nuevo, forjado entre pisos, un forjado unidireccional normal, y dibujo este aquí y botón derecho. Ya lo tengo totalmente cerrado. Si le doy a obra vista 3D, ya tengo esta planta cerrada, la planta de cámara sanitaria. Me voy a un grupo superior, cierro el forjado y voy a dibujar esta fachada y vamos a ver qué características constructivas tiene. Vale, pues veo que tiene
un revestimiento de un mortero monocapa de 1700 kilos metro cúbico, una citara de ladrillo de hueco triple, una cámara de aire, un aislante XPS, en principio de 4 centímetros, si no cumple habrá que aumentarlo, luego un tabicón, un guarnecido y lucido y eso. Los revestimientos interiores no se colocan por ahora, porque cada estancia tendrá un revestimiento. Por ejemplo, en el salón sí tendrá un guarnecido y lucido y yeso y una pintura, pero en el baño tendrá un alicatado. Por eso cuando defina el recinto me va a dar la opción de colocar los revestimientos de paredes de este recinto. Entonces, por eso las fachadas y tabiques no se colocan con revestimientos. Cerramiento. Es una fachada. Toco aquí, busco en el catálogo. Es una fachada revestida. Y es una fachada revestida con un mortero monocapa. Es la primera opción. Lo voy a aceptar. Voy a editarlo. Si le doy a editar al lápiz, puedo editarlo de nuevo con el lápiz y voy a mirar qué características tiene. Pues voy a colocar una malla cuando hay un encuentro entre diferentes materiales. Es importante. La hoja principal es un ladrillo hueco triple. O sea, la tercera opción, cogida con un mortero M5. Frente al forjado vamos a colocar una plaqueta cerámica, los dinteles de este tipo. El aislamiento térmico decía que era poliestireno extruido de 4 centímetros. La cámara de aire decía que era de 3 centímetros, o sea, tengo que activarla. La hoja interior, un tabicón de 24 por 11 por 6,5. Vamos a aceptar, aceptar, aceptar. Aquí tenemos el dibujo, la transmitancia térmica, aceptar, y ya podemos dibujar como da la buena opción. Ya tengo la opción cogida de antes y dibujo todo el perímetro de la fachada. Subo otro nivel, mantengo el cerramiento y lo dibujo de nuevo. Y automáticamente llega hasta la cubierta, de la forma de la cubierta. Si le doy a obra vista 3D, aceptar, ya veo que tengo toda la envolvente dibujada. Ahora faltarían los huecos. Comenzamos en la planta baja y vamos a dibujar este hueco que tiene 3 metros de longitud por 2,1 de alto. Cerramos esta opción de cerramientos y nos vamos a este icono que es de huecos. Maximizamos y anclamos con la chincheta. Tenemos que darle a la opción carpintería exterior y hueco acristalado, debido a que tiene parte que es transparente o translúcida. Si no tiene parte translúcida, tenemos que irnos a puerta. Lo primero nos pide el tipo de acristalamiento. El acristalamiento está formado por marcos de madera dura. Si miramos en el catálogo del código técnico, estamos hablando de una transmitancia de 2,2 vatios metro cuadrado Kelvin. Y luego los vidrios son un UVA, una unidad de vidrio aislante formado por una luna interior de 4 milímetros, cámara de 12, rellena de gases nobles y exterior de 6 milímetros de baja emisividad.
Primero definimos el acristalamiento, nos vamos al catálogo. El acristalamiento siempre vamos a definirlo por catálogo. Le damos a editar. Nos dice que tenemos un vidrio aislado con baja emisividad. Tenemos un vidrio exterior de 6 milímetros. Una cámara de 12 rellena con gas argón. Y un vidrio interior de 4. Vale, como el Templalite no tenemos de 4, nos vamos al Templalite Parsol. Me gusta el de color verde y cogemos de 4. Y la altura o la superficie sin especificar. Vamos a aceptar. Y estos son los vidrios que vamos a usar siempre para todas las carpinterías. Y ahora tenemos que definir cada una de las carpinterías. Vamos más. Y creo que lo más rápido es darle al más y crearlo desde el principio. Si le damos a más y ponemos, voy a llamarlo V1 salón, control C, control V, las dimensiones son 3 metros, 300 por 210. La puerta sería la mitad, 150 centímetros, porque es corredera. La transmitancia, como es madera dura, 2,2. Y tenemos 10 centímetros de marco y en el centro tenemos solamente 5 porque se solapan uno con otro. El ancho central es de 5. Es deslizante y vemos que solamente podemos colocar carpinterías en una zona climática C de clase 2 o superior. Voy a dejarlo sin clasificar, me dará un error y luego lo cambio. Voy a aceptar. Aceptar, no tenemos ningún tipo de accesorio, es decir, no tenemos protecciones exteriores, ni persianas, ni cortinas, etc. Bueno, la cortina es una trampa térmica en realidad, porque una vez que entra la radiación dentro del espacio, por mucha cortina que tengas, esa radiación ya se encuentra ahí. Por eso se llama que es un puente, no un puente térmico, sino una trampa térmica. A la altura que se encuentra, a 0. Quito accesorios, no me deja continuar porque tenía activado el accesorio. Entonces, si tengo activado la captura de plantillas, me tiene que salir un cercano de elementos constructivos y este punto de aquí que me lo está cogiendo de la plantilla. Si dibujo que va hacia abajo la carpintería, hago clic y ya me lo coloca. Como tiene el ancho definido, pues ya me sale directamente. Y luego tengo que darle a ajustar porque la carpintería está hacia el interior. Entonces me pongo la mano hacia la derecha y ya me está ajustando la carpintería hacia el interior. Ahora voy a dibujar esta ventana de aquí que tiene 1,4 por 0,7. Me voy a carpintería exterior. El acristalamiento es el mismo. Tengo que irme a lista, porque si le doy a modificar esta, me está modificando la del salón y yo quiero una nueva. Me voy a lista, le doy a más, voy a poner V2, cocina, control C, control V, dimensiones 140 por 70. La transmitancia de la madera dura 2,2, 10 centímetros y esa es abatible.
Veamos. Bueno, y el color es intermedio. Tenía que haber cambiado el color en el salón. Puedo darle a editar y cambio el color a intermedio porque es marrón. Eso sí es importante porque la absortividad del material de la carpintería es importante y depende del color. Cuanto más negro, más oscuro sea el color de la carpintería, más radiación absorbe. Aceptar. Se encuentra, no sé si me pone la altura. Se encuentra a 1 metro. Habría que mirarlo en AutoCAD. ¿A qué altura se encuentra? Ahora mismo no lo voy a mirar. Y lo dibujo desde aquí hasta aquí. Y lo estoy haciendo mal porque me sale tan grande, porque he elegido la de tipo 1, que era la del salón. Entonces puedo editar, voy a editar, hueco, y le digo que esa carpintería es la 2. Aceptar. Y ya me sale. Y ahora le doy a ajustar hacia el interior. Y la siguiente carpintería son las dos iguales, la de la planta baja y la alta. Tiene 0,7 por 2,1. Carpintería exterior, edito lista, más V3, baño y dormitorio, control C, control V, dimensiones 70 por 2,10, transmitancia 2,2, es abatible, intermedio. La de abajo se encuentra 0,5 respecto del forjado. Y otra vez me he vuelto a equivocar y he seleccionado la de tipo 1. Le voy a editar. Tengo que elegir la 3. Y ahora le voy a ajustar hacia el interior. Me doy la planta hacia arriba y dibujo la misma carpintería, que es la V3, pero en este caso se encuentra en una altura 0. De aquí hasta aquí, ajustar hacia el interior. Si le doy obra vista 3D, ya me aparecen esos huecos. Me faltaría la puerta de entrada, que voy a poner una estándar, y esa sí la voy a hacer con el catálogo. Puerta, busco en el catálogo una puerta de vivienda acorazada, voy a editarlo. Bueno, es el premarco de 160, me parece bien. Poner una puerta de roble, liso, el tablero, aceptar, aceptar, aceptar. A lo mejor no coincide con estas dimensiones, no coinciden por poco, pero bueno, me vale. Lo ajusto hacia el interior. Y así tengo la puerta. Ahora me faltan colocar los tabiques interiores. Cierro, me voy a muros y particiones, tabiquería. Selecciono cualquier tabique. Como estamos trabajando con fábrica de ladrillo, pues voy a utilizar este tabique. Ni siquiera lo voy a editar, solamente es para definir los espacios. Me voy a este punto, me voy al último y ya lo prolonga directamente hasta el final del programa. Cojo este punto,
le doy a este icono para que se quede hacia abajo y busco la perpendicular. Le voy a dar a F3 para desactivar las capturas de plantilla y me salga la perpendicular al tabique. Ahí está. Si subo una planta hacia arriba, aquí tendría que poner una partición virtual, ya que no existe una partición física. Partición virtual, dibujar este punto. Voy a activar la plantilla, captura de plantilla con el F3, aquí y hasta aquí. Ya tengo la partición virtual. Y ahora voy a crear los recintos. Voy a crear un recinto nuevo, el dormitorio. Siguiente, revestimiento de paredes, capa de acabado. Me voy al catálogo y busco una pintura. Pinturas en paramentos interiores. No voy a editar. Aceptar. Debajo de la pintura hay un guarnecido y el lucido de yeso. Revestimientos de base. Le doy al más. Busco en el catálogo. Catálogo. Guarnecido de yeso. Voy a editarlo. Voy a decir que tiene también el lucido. 15 milímetros y maestreado. Aceptar. 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 Siguiente. Revestimiento del suelo. Decía el enunciado que el suelo es un suelo vinílico con un mortero autonivelante. Vale. Vamos a buscar el catálogo. Es un suelo flexible, pavimento vinílico. El rollo. Aceptar. Aceptar. Y la base pues será un mortero autonivelante, un suelo flotante con un mortero autonivelante son medio de 50 milímetros. Y el aislamiento, como ya tenemos aislamiento en el forjado, vamos a poner solamente una banda de polietileno para las vibraciones de 3 milímetros. Siguiente. Y el techo vamos a poner un revestimiento continuo de yeso. Terminar. Pinchamos sobre el recinto y ponemos que es un dormitorio doble. Este sería el salón también, así que vamos a crear otro recinto nuevo. Salón, aprovechando que tenemos los mismos revestimientos que en el dormitorio. Siguiente, tenemos los mismos. Siguiente, tenemos los mismos suelos. Siguiente, tenemos el mismo techo. Terminar. Esto es salón altillo. Y si bajamos, vamos a seguir colocando el salón. Le damos siguiente, tenemos los mismos revestimientos. Siguiente, terminar. Salón, aceptar. Y ahora vamos a colocar el baño. Siguiente. Ahora no tenemos una pintura plástica, sino que tenemos, vamos a editar la lista dando al segundo lápiz, sino que tenemos un alicatado. Podemos editarlo. Un alicatado cuyo soporte es
un mortero de cemento. Vamos a ponerlo 31 por 44. Es un gres porcelánico. Vamos a coger el más grande. Y el adhesivo cementoso normal. Color blanco. Rejuntado. Remates de PVC. Acertar. Y ahora tenemos que seleccionar el alicate. Y ahora, el revestimiento base es un mortero, bueno, es decir, un enfoscado de cemento de 1,5 centímetros. Entonces tendríamos que borrar este que hay aquí, le damos al más, editamos lista, nos vamos al catálogo, tenemos que ir a enfoscado de cemento, M5 de 15 milímetros, mortero cemento normal y maestreado. Y ahora lo seleccionamos, tipo 2. Ya no me sale aquí el tipo 2. Siguiente. El pavimento es el mismo, siguiente. El techo es el mismo, siguiente. Aquí tenemos baño. Y la cocina tiene los mismos revestimientos. Revestimiento nuevo. Cocina, siguiente. Este es el revestimiento de cocina. Este es del pavimento. El techo. Cocina. Hago clic en cocina. Pongo cocina. Obra, vista 3D. Ahora tendría que darle a calcular. Voy a calcular. Y me salen una serie de errores. Vamos a empezar con los huecos, por ejemplo. Dice que este hueco no puede ser de clase 0,1, tiene que ser como mínimo de clase 2. Pues vamos a editar, nos vamos a huecos, damos a editar, edito este hueco dando al primer lápiz y le digo que tiene que ser de clase 2. Y los siguientes, pues también voy a editarlos. Tiene que ser carpinterías con permeabilidad de clase 2 como mínimo. Aceptar, aceptar y le doy a calcular de nuevo, que es este tic. Ya no tengo errores en las carpinterías. Ahora me sale el error en el salón. La transmitancia térmica de este forjado es 0,69 y tiene que ser como mínimo 0,65. Entonces tengo que aumentar el aislamiento de este forjado sanitario. Me voy a forjados, voy a editar, me voy al borde del forjado y le doy a editar. Le voy a poner, por ejemplo, 5 centímetros de espesor. Y le doy a calcular. Bien, ahora me voy a la planta de arriba. Me voy a la siguiente y sigo teniendo aquí una serie de datos. La transmitancia del forjado, bueno, de la cubierta es de 0,8 y tengo que tener como mínimo 0,53, o sea, mucho. O sea, tengo que subir muchísimo el aislamiento. Le doy a editar, a forjados, edito la cubierta y voy a poner un aislamiento de 6 centímetros y le doy a calcular. Bien, y ahora me dice que la demanda energética es de 54,4 kilovatios hora metro cuadrado año y que la demanda límite es de 42,2. Entonces tengo que seguir aumentando los aislamientos. Como la fachada no le ha aumentado el aislamiento, pues voy a editarla. Editar. Me voy a aislamiento térmico
y voy a poner un aislamiento de 60 milímetros. Tal, que es el máximo. Calcular. Sigo teniendo el error y ahora la demanda es de 47,9, pero tengo que conseguir 42. Pues voy a aumentar el aislamiento del forjado antihumedad. Voy a la planta baja, le doy a editar forjados y voy a poner 6 centímetros. Dado calcular. Sigo teniendo el error. 47,1, tengo que conseguir 42, o sea que hay que aumentar todavía bastante más. Pues nos vamos a ir a la cubierta, le voy a editar, perdón, edito y voy a poner 8 centímetros en la cubierta. Resultados, calcular. Sigo teniendo error. 46,1, 42. Bien, pues el aislamiento. Voy a ir subiéndolo. Voy a poner 8 centímetros de aislamiento forjado antihumedad. Calcular. Sigo teniendo error. 44 a 42. Cubierta. Editar. Si ponemos un recuperador de calor con mejor rendimiento, esos aislamientos saldrían más pequeños. Me quedan 44. Entonces, como creo que tengo ya unos aislamientos bastante importantes, me voy a un recuperador de calor con mejor rendimiento. Datos generales. 2013. He puesto un recuperador de calor del 80%. Como he visto que hay algunos que recuperan el 85%, le doy a aceptar. Aceptar. Resultado, calcular. Y todavía no me cumple. Por poco, por poquito. Bien. Estamos a editar. Nos vamos a ir a la cubierta. A 12. El curve de 12 centímetros. Están saliendo elementos importantes. Buah, por una décima. Pues voy a subir el aislamiento del forjado antihumedad. Voy a ponerlo de 10. Voy a poner un 9. Y ya sí me tiene que cumplir. Vale, ya me cumple. Esta advertencia es este forjado, que en realidad es un forjado exterior. Pero esto no, como no forma parte de la envolvente térmica, esto es un aviso, simplemente. Bien, al calcular en resultados calcular nos aparecen estos dos documentos. Primero, la ficha antigua que se usaba para el cumplimiento de la limitación de demanda energética H2006, ¿vale? Este documento está desfasado, ya no hay que incluirlo en el proyecto. Y la actualización del 2013. Aquí podemos ver la demanda del edificio
en calefacción y de refrigeración. Vemos que la demanda del edificio en calefacción es 42,06 kilovatios hora, es decir, unidades de energía por cada metro cuadrado del Cabañón al año. O sea, cada metro cuadrado del Cabañón al año consume 42,06 kilovatios hora, que es energía. Y la demanda límite que nos ofrece la norma es de 42,6, es decir, está muy ajustado y ese es el cálculo bueno, el que se ajusta a ese límite. Y luego vemos que en refrigeración estamos muy por debajo de la demanda límite que pone la norma, ya que estamos en una zona climática C1, es decir, en verano de tipo 1, que es el más suave de España. Este documento que aparece aquí tan detallado no es oficial, por lo tanto tendríamos que volver a calcular la obra exportándola al programa Hulk, herramienta unificada, Líder y Galener. Pero eso es otro tutorial. Una vez que ya nos cumple estos dos documentos, que en realidad el que nos interesa es el 2013, tenemos que calcular la limitación de consumo energético de no renovables. Y por lo tanto habría que introducir algunos datos de instalaciones. Nos vamos a obra, datos generales, y ahora tengo que activar el documento básico limitación de consumo energético. Y me pide una serie de datos. Valores calculados de solar térmica. Como no hemos realizado la ficha de solar térmica, no podemos utilizar esta opción. Valores introducidos por el usuario. Es decir, si yo tengo una tabla Excel con la aportación energética de las placas solares, voy metiéndolo dato a dato en cada uno de los meses. O podemos poner un valor para todo el año. En este caso dice que tenemos una contribución solar que cubre el 100% de todos los meses. Por tanto, introducimos los valores por el usuario, le damos a más. Decimos que es constante y por eso dejamos activado esto. Y al año tenemos un 100% de contribución de placas solares. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos que definir los sistemas de instalaciones del Cabañón. Bueno, ya he dicho anteriormente que si tenemos esa hoja Excel que vimos el año pasado en instalaciones y tenemos calculado la contribución solar para cada uno de los meses, tendríamos que quitar lo de constante e ir colocando en enero, por ejemplo, una contribución del 30%, por ejemplo, en mayo tenemos un 90%, etcétera. Si le doy a constante, me da igual estos datos que tenga aquí. Me coge el dato del año y tenemos una contribución total del 100%. Ahora vamos a definir los equipos de instalaciones que generan dióxido de carbono. Porque ahora, perdón, lo que vamos a calcular es la emisión de dióxido de carbono que producen estas instalaciones a la atmósfera. Y dependiendo de esas emisiones vamos a tener una calificación energética. Entonces tenemos una caldera eléctrica. Por si esa contribución solar no funciona, si esas placas solares no funcionan, tienen que calentar todo el agua del acumulador. Entonces vamos primero a definir esa caldera eléctrica. Vamos a más y bueno, es el sistema del Cabañón que engloba todos los equipos. Tenemos un depósito acumulador, como dice, un acumulador de agua caliente. ¿Qué capacidad tendrá el acumulador? Pues me voy a las fichas que vimos el año pasado. Como tenemos un dormitorio y es una vivienda unifamiliar, vamos a tener un acumulador
con un gasto diario de 45 litros por vivienda. 45 litros al día. Vamos a volumen de acumulación, 45 litros. Las pérdidas las dejamos, tenemos un único acumulador y las temperaturas son las mismas. Vale, ahora vamos a definir esa caldera eléctrica que debería calentar todo este agua del acumulador si no existiesen las placas solares o están averiadas. Donde le damos a más, vamos a crear el primer equipo, que es caldera eléctrica, que solamente sirve para el agua caliente sanitaria, porque si vemos las demás instalaciones, solamente tenemos un equipo de expansión directa, un split, compuesto por una condensadora y una evaporadora, que se coloca solo en el salón para calentar y para refrigerar el salón, con un rendimiento de 3, que es un equipo también eléctrico. Entonces, la caldera eléctrica para el agua caliente sanitaria, para calentar todo el agua caliente sanitaria, funciona con electricidad. No es para calefacción, solamente para agua caliente. ¿Y qué capacidad calorífica nominal tiene que tener? Pues si nos vamos a esta formulilla, la potencia del agua caliente que se necesita para un salto térmico de 50 grados, es decir, consideramos que el agua entra a 10 grados centígrados, el agua fría, y hay que elevarla hasta 60 grados. Entonces, el salto térmico, 60 menos 10 son 50. Por el volumen de agua caliente sanitaria que hay que calentar, en nuestro caso tenemos que calentar todo el acumulador, son 45 litros, y lo vamos a calentar en 2 horas. Entonces, esta potencia me sale, efectivamente, si pongo litros de agua, grados centígrados y horas, me aparece en kilocalorías hora. Vamos a calcularlo. La calculadora. 50 por 45 entre 2. Tenemos 1125 kilocalorías hora para calentar en 2 horas ese agua que entra a 10 grados y hay que subirla a 60 grados. Como hay que pasarlo a kilovatios, hay que dividirlo entre 860 kilocalorías hora que tiene un kilovatio, y me sale 1,31. Eso hay que multiplicarlo por 1,2 por seguridad. Tendríamos 1,57 kilovatios. En el mercado no vamos a encontrar una caldera de 1,57 kilovatios. Tendrán muchos más kilovatios. Tendríamos que poner aquí la caldera real del catálogo. Nosotros vamos a poner ahora, como estamos haciendo este ejercicio, el número que nos ha dado, 1,57. 57. Vamos a dejar ese rendimiento 0,9 y tenemos un equipo solo. Ya tenemos la caldera. Ahora vamos a colocar el equipo de expansión directa. Split, equipo de expansión directa. Es una bomba de calor porque funciona para refrigeración y para calefacción. Es un equipo eléctrico. Vamos a quitar lo de agua caliente porque solamente sirve para calefacción y para refrigeración. ¿Y qué potencia necesitaríamos? Vamos a darle a aceptar porque no sabemos la potencia que necesitamos para refrigeración y calefacción. Podemos calcularlo yéndonos a la ficha climatización. Le damos resultados, calcular. Queremos el cálculo de cargas de climatización para que nos aparezca refrigeración y calefacción. Vamos a aceptar. Aceptar. Vamos a agrupar todos los recintos en uno para que nos salga
la capacidad calorífica, bueno, la necesidad, la potencia necesaria para calefactar y refrigerar el cabañón completo. Entonces, si yo pongo cabañón, todos los recintos, baño, cocina, salón, etcétera, que tienen unas necesidades de potencia, pues las va a sumar y me va a salir un total que lo va a llamar cabañón. Si nos vamos a la lista resumen, importante, listado resumen de cargas térmicas, nos aparece que en refrigeración necesitamos 2,115 kilovatios y para calefacción 2,295. Esto es lo que decía de agrupar recintos. Me está sumando todas las potencias necesarias del salón, cocina y tal, y me lo suma con el nombre del conjunto cabañón. Vale, pues entonces 2,2 y 2,3. 2,2 y 2,3. Me voy de nuevo al estudio térmico. Me voy de nuevo a obras, datos generales, H0. Lo edito y voy a editar el sistema del cabañón. El split de expansión directa, le doy al lápiz, lo edito. Y la capacidad calorífica nominal, vamos a poner 2,2, pero hay que multiplicarlo. Era 2,3 por 1,2, siempre multiplicándolo por el coeficiente de ponderación, 2,76. Y para refrigeración era 2,2 y lo multiplicamos por un coeficiente de ponderación 1,2, 2,64. Y el rendimiento era de 3, según nos dice la documentación. Aceptar. Bueno, aquí tendríamos que poner en realidad los datos de una máquina concreta que puede dar estos kilovatios o pueden dar más, o sea, los que dé la máquina. Hemos puesto resultados exactos, pero habría que poner los de la máquina. Y luego también hay que insertar la contribución solar térmica. La caldera eléctrica tenía que aportar 1,57 kilovatios si no existía placas solares, pero nuestra contribución solar era del 100%. Es decir, nuestra contribución en potencia de las placas solares es también de 1,57. Esta caldera eléctrica solamente funcionaba cuando no tenemos esa potencia, que es la máxima que necesitamos para calentar el agua caliente. Entonces vamos a crear una contribución solar de 1,57 kilovatios también. Contribución placas solares. Haces. Y valor energético tenemos solar térmica. Tenemos solamente para agua caliente sanitaria y 1,57. Si por ejemplo el aporte energético es del 30%, pues tendríamos que aplicarle el 30% a esta potencia y aquí pondríamos ese número. ¿De acuerdo? Vamos a aceptar. Ya tenemos todos los equipos. Tenemos el sistema de cabañón completo. Le damos a aceptar. Aceptar. Y calcular. Le puedo dar a este icono o a resultados calcular. Y veo que no me aparece ningún tipo de error. Esto es simplemente los triángulos son advertencias. La misma advertencia anterior. Entro en este documento y me dice que el consumo
energético, energía primaria no renovable de nuestro edificio es del 27,99 metros cuadrados al año y la límite es de 83. Es decir, tenemos unas buenas instalaciones y como tenemos poca demanda energética, pues nos funciona perfectamente. Tenemos este consumo muy bajo porque todo el agua caliente lo estamos consumiendo a través de la aportación de las placas solares, que no emiten dióxido de carbono. Y luego también hay que tener en cuenta que la calefacción con el split tiene un rendimiento del 3, es decir, por cada kilovatio de electricidad que entra en esa máquina, la convierte en 3 veces esa potencia en calor o en frío. Quiere decir que funciona muy bien, tiene muy buen rendimiento y por eso se produce poco dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, pues este documento tampoco es oficial, habría que exportarlo, esta obra, a la herramienta Hulk y que nos aparezca la calificación energética. Me he dado cuenta de que tengo un pequeño error porque cuando he definido el equipo del split le he puesto la potencia para calentar y refrigerar todo el edificio y ese split solamente se iba a colocar en el salón. Entonces tengo que volver a climatización, resultados, calcular, me voy al listado resumen de cargas térmicas y yo había puesto estos datos de aquí para calefacción y refrigeración, que era para el edificio completo, pero solamente voy a calefactar y refrigerar el salón. Entonces tengo que sumar para la calefacción esta potencia que es del salón y el salón altillo, esta de aquí. Voy a sumarla con la calculadora. 812 más 504 divido entre 1000 para pasarlo a kilovatios y lo multiplico por 1,2. 1,58 de calefacción. 1,58 de calefacción. Entonces, bueno, luego hago refrigeración. Si me voy a datos generales, me voy a estudio térmico, obra, datos generales, edito HE0, edito este sistema y ahora tengo que editar el split. Le doy a editar al lápiz y aquí tengo que poner 1,58 en capacidad calorífica nominal. Y ahora tengo que calcular la capacidad frigorífica nominal para refrigeración. Aceptar. Me voy de nuevo a climatización. Si le doy a este icono con la interrogación me salen los resultados anteriores. Me voy al listado de resumen de cargas térmicas. Ahora sí me voy a refrigeración y sumo los vatios que se necesitan en el salón y en el salón altillo. 794 más 790. Lo divido entre 1000 para que salga en kilovatios. 1,58 por 1,2 por el coeficiente de simultaneidad, no de simultaneidad, sino de ponderación como seguridad. 1,9. Me voy de nuevo al estudio térmico, obra, datos generales, H0, lápiz de editar, edito el sistema, lápiz, me voy al equipo de expansión directa, editar y le digo necesito 1,9
para la capacidad frigorífica nominal. Aceptar, 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 y ahora tendría que calcular de nuevo. Y me va a cumplir seguro. Efectivamente, me cumple. Y ahora sí que hemos acabado.